Tras la salida de Edmundo González de Venezuela, Estados Unidos aseguró que apoya su exilio en España. La administración de Biden responsabiliza a Maduro de aumentar el acoso político contra el ex candidato. Vamos a ver la nota. Estados Unidos también ha mostrado su apoyo a Edmundo González y lo ha hecho aseverando que el exilio del ex candidato presidencial venezolano es resultado de las medidas antidemocráticas del presidente del país, Nicolás Maduro. Su salida de Venezuela, según reza un comunicado del Departamento de Estado, es el resultado directo de estas medidas que Maduro ha desatado contra el pueblo venezolano e incluso contra González Urrutia y otros líderes de la oposición desde las elecciones. Washington también ha condenado la represión y la intimidación contra los opositores con el objetivo de aferrarse al poder por la fuerza bruta en lugar de reconocer su derrota en las urnas. Edmundo González se encuentra en España tras un salvoconducto concedido por las autoridades venezolanas. En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha negado tajantemente que haya habido ningún tipo de negociación política con el gobierno de Nicolás Maduro ni contrapartidas para propiciar la salida del candidato opositor, quien gozará de libertad de expresión ahora que se encuentra en nuestro país. Álvarez ha asegurado en Onda Cero que los únicos contactos han sido de tipo operativo. Estados Unidos ha asegurado que el asedio político contra el ex embajador, contra el ex candidato a Edmundo González fue lo que llevó a su salida de Venezuela, principalmente porque este asedio lo habíamos visto durante el día sábado, en realidad, que estaban facciones de las mismas fuerzas bolivarianas alrededor de la embajada de Argentina en Caracas, que estaba siendo custodiada por Brasil, un estado amigo supuestamente de Venezuela. Sin embargo, ya nos damos cuenta que ningún tipo de lugar o ningún tipo de embajada, ni siquiera aquella que está custodiada por algún tipo de estado amigo, está como un lugar seguro, principalmente para quien para el rostro visible de la oposición, en este caso María Corina Machado, quien se queda en Venezuela y quien ha dicho que Edmundo González ha asumido de que esta postura de Edmundo González de que vaya hacia España era porque estaba en riesgo su vida. Nosotros pudimos hablar con el abogado de Edmundo González durante la semana y él justamente nos decía que en cualquier momento lo iban a detener, en cualquier momento nadie estaba seguro, ni siquiera la misma María Corina Machado, quien ha dicho que ella se va a quedar en Venezuela y que el mismo Edmundo González va a ser quien juramente el 10 de enero, es la palabra de María Corina Machado. Sin embargo, lo que se está esperando es que Edmundo González tenga otro tipo de participación. Recientemente acaba de sacar un comunicado diciendo que solo espera por la libertad de las más de 2.000 personas quienes están aprehendidas por el régimen de Nicolás Maduro, Lorena. Es una situación complicada y es muy fácil a veces desde afuera, no viviendo esa circunstancia, juzgar. Mucha gente decía, no, pero él debió quedarse, él debió inmolarse por la causa. Es fácil decirle a una persona, muérete tú, no, déjate morir. Sabemos que además el régimen no solamente amenaza, sino que luego ejecuta esas amenazas. Hay otros opositores políticos que han estado presos, en su momento Enrique Capriles, luego lo estuvo también Leopoldo López. Son situaciones muy complicadas, muy difíciles, donde preservar la vida yo creo que no puede ser una crítica al final a un ser humano. Claro, y finalmente lo que ha pedido Edmundo González es que él ha tenido que pensar en su familia principalmente, porque no estaba seguro ni siquiera él, porque tuvo que irse con su esposa hacia España, donde ahora lanza un comunicado y espera que la comunidad internacional también actúe de manera como ha actuado Estados Unidos, dándole ese apoyo. Sin embargo, ha resaltado la figura de María Corina Machado, pero él se convierte en la lista de otros opositores que ahora están en el exilio, como lo vamos a ver en la pantalla. Hay opositores como Edmundo González, quienes también están en otras partes del mundo, principalmente en Madrid, que ha sido, digamos, uno de los países que ha aceptado a este tipo de opositores. Lo tenemos con Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, quien en 2017 había ido desde Colombia, había salido hacia Colombia en realidad, y se había ido a Madrid. Luego también tenemos pues a Leopoldo López, quien también está en Madrid desde 2020. Él había estado preso y luego tuvo que salir hacia España justamente para poder resguardar su vida. Luego tenemos recientemente a Juan Guaidó, el ex presidente de la Asamblea Nacional, considerado también el presidente interino de Venezuela. Muchos países lo reconocieron. Sí, claro. El nuestro, por ejemplo. Incluso el Perú, exactamente. Había embajador, representantes. Exacto, teníamos nuestro embajador acá, él tenía su representante en la OEA, incluso ha sido todo ese
forma como la comunidad internacional apoyaron en su momento lo que fue la oposición de Juan Guaidó. Bueno, él está en Miami. Y finalmente Edmundo González, quien es ex candidato presidencial y ahora se encuentra en Madrid. Las dos principales localidades, principalmente Madrid y luego Miami, quien tiene a Juan Guaidó como uno de los principales opositores, quienes están tratando de hacerle frente a Maduro desde afuera, que justamente era lo que decías, la defensa de Edmundo González. Al tener a Edmundo González afuera, al querer sacarlo del país, lo que básicamente terminan haciendo es sacarlo del panorama político. Claro. Y que nadie hable sobre Edmundo González. Es más, los venezolanos tienen opiniones divididas. Por una parte están los que dijeron, oye, como tú dices, por una parte quédate, y por otra parte los que dicen, ¿por qué se fue? Claro. Es difícil, es complicado, pero es también interesante ver los silencios horrorosos que se generan alrededor de todos estos miembros de la oposición perseguidos, que tienen que irse al exilio, luego algunos de haber pasado prisión. Otros, en el caso de Edmundo González, no llegó a estar preso, pero su vida corría riesgo, ya había una orden de detención en curso. Y sin embargo, hay muchos en la comunidad internacional y acá en nuestro país también, líderes políticos que prefieren hacerse de la vista gorda. No solamente no hablan de los 8 millones de venezolanos en éxodo por el mundo, huyendo de un régimen absolutamente opresor, sino que tampoco hablan de todas estas personas que su único pecado es haber postulado a las elecciones y, en el caso de Edmundo González, aparentemente haberlas ganado limpiamente. ¿Y qué tipo de apoyo de la comunidad internacional? Porque por una parte tienes a España y el presidente Pedro Sánchez, quien dice y considera a Edmundo González como un héroe. Sin embargo, no ha sido lo suficientemente fuerte ni tajante para condenar al régimen de Nicolás Maduro y el fraude cometido en el último 28 de julio. Asimismo, también lo tienes como, por ejemplo, en el Perú, que no tiene una postura principalmente hacia dónde va. Ayer el premier Pedro trataba de traducir, de entender, de sacar una idea de lo que estaba diciendo el premier Adrián Sen, y no había manera. Han cambiado la posición, no hemos cambiado, yo digo, no sé qué, entonces... La cantidad de palabras alrededor de ser contundente en una posición como la tuvo el ex canciller peruano parece tan difícil lograr en la comunidad internacional. Una postura muy complicada en realidad, porque lo que haces es que, recuerda una cosa, la embajada de Brasil, el cuerpo diplomático de Brasil también está custodiando la embajada de Perú en Caracas. Y imagínate, si la embajada de Argentina no está seguro, teniendo a la gente que es cercana a María Corina Machado, ¿qué puede pasar con la embajada de Perú si es que también incrementa ese nivel de asedio? Sin embargo, no era la primera vez que nosotros vemos cuando el cerco diplomático no le hace frente a Nicolás Maduro, pero eso no lo estamos viendo hoy. Hay críticas muy fundamentadas, como por ejemplo a la que se está haciendo a el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al presidente de Brasil, que lo que hicieron es darle un poco más de tiempo, mientras la comunidad internacional estaba viendo qué es lo que podían hacer estos países para mediar a favor de una transición. Lo que estaba pasando era que Edmundo González primero estaba en la embajada de Países Bajos, luego estaba en la embajada de España y terminó finalmente yendo hacia España, justamente por la acción que no tuvieron en su momento de manera drástica los miembros de la comunidad internacional, en este caso los dos países más cercanos a Venezuela.